Pues muy bien, es ahora 10:30 de dar inicio pues a un tema muy interesante donde siempre día a día y semana a semana pues Eury Casares nos viene a fortalecer conceptos muy interesantes. Bienvenida Eury, buen día. Hola, ¿cómo están? Hola Pues, David, hola Enrique, ¿cómo van? pues aquí extrañándote y como niño con juguete nuevo, queriendo conocer más y aprender más. Muchas gracias. ¿Hicieron la tarea que les dije o ni siquiera se acordaron? Pues yo la verdad no lo tengo en mente, te de ser honesto. ¿En Enrique, qué era la tarea? Enrique, No, tengo un buen de cosas que hacer, se me pasó. no, muy mal todos, ¿eh? Sí, no, Pero tú me la tache. hiciste. Tache, súper tache. ¿Cómo vamos a avanzar si no hacemos tareas? Así es. A ver, repítenos la tarea, igual te la contestamos de ixofacto momento. No, David, la tarea no era algo rápido, era que cada día vas a dar 5 minutos de tu tiempo para estar contigo y saber qué sientes y qué piensas y el por qué. Bueno, eso, lejos de ser tarea, pues es una filosofía que tenemos inclusive antes de poner un pie en el piso estando en la cama, pues hago yo un recuento de qué fue el día de ayer, qué tengo para el día de hoy y obviamente me doy la oportunidad de dar prioridades a lo urgente, urgente importante y lo urgente no importante. Pero eso no tiene que ver con tus sentimientos, ¿o sí? Pues de hecho sí, ahí involucra toda la parte de qué dejé de hacer, no tanto en la parte laboral, sino en la parte personal, en la parte afectiva y emocional. Muy bien. Es que ahí Enrique, ahí es algo curioso, porque son cosas que tal vez no lo hago como viendo la parte sentimental, los sentimientos, ¿no? Porque lo hago mucho por la parte espiritual mía, de tomarme como mi break y pensar y estar así. Luego te llegan cosas que dices, wow. Por ejemplo, ayer justo estaba como es que no lo tomo, depende del momento, como que te tomas el tiempo, ¿no? Hay veces que estás atareado y después ya como lo tomas y empiezas como que a reflexionar y hasta me llegó ayer la idea de, no sé si conozcas a Jordan Peterson, un no. sociólogo. Échate un clavado algún día a buscar a Jordan Peterson Ajá. y hasta llegué en el wow, quiero leer un libro de él, o sea, sé que es muy psicólogo, sociólogo, todo el wow, y te hace sentir como, tal vez ahí tengo que ver dónde mejorar en mi vida. Muy bien, solo con que sepamos que tenemos que mejorar en algo en nuestra vida, creo que eso es como importante. Pero creo que eso es en general, ¿no? Como comúnmente tienes que pensar eso. O sea, es difícil como decir estoy en la plenitud, porque siempre hay algo, a mi punto de Sí, vista. pero me queda claro que yo creo que la mitad de las personas pensamos que estamos bien como estamos y que ahorita no tendríamos por qué trabajar en nada. Es que Y si tú haces hay, esos 5 minutos como te los diste ayer, te das cuenta que sí puedes es que mejorar en muchas cosas y que puedes trabajar. es algo que, por ejemplo, yo veía mucho por ejemplo, con Jordan Peterson, que dice que tienes que aprender, por ejemplo, qué es lo que estás sintiendo, si es felicidad o estás relajado, por ejemplo, o orgulloso de algo. Dice que son términos Uh muy -huh. diferentes, que es como de, ahí Sí, también claro, está nosotros solo la tenemos realización. el término estoy bien o estoy mal, pero no entiendes el por qué estás bien o te sientes bien o te sientes mal. Y no Eso solo es lo cuando que te hay que bajoneas de la encontrar. nada, ¿no? ¿Mm? Pues muy bien, chicos, a seguir haciendo tarea diario, por favor, en verdad es súper importante. ¿Mm? Perfecto. Bueno, hoy les quiero hablar de las etapas del duelo en los adultos. Se me hace este tema súper importante, son 5 etapas, no creo poderlas terminar, pero bueno, tenemos el siguiente miércoles que las vamos a seguir viendo. ¿Y por qué es importante? Porque cuando estamos con una pérdida y dentro de un duelo, creemos que nos estamos volviendo locos porque muchas veces no entendemos el sentimiento y la etapa que estamos pasando. Entonces creo que es súper importante para que logremos tener como esa tranquilidad de decir, ok, sí,
entiendo por qué estoy enojado, ¿no? Porque no, las etapas no se van a ir, simplemente hay que pasarlas y hay que pasarlas lo más tranquilo posible y para eso las necesitamos entender. Entonces, las etapas del duelo se dan en 5 tipos. Estas no tienen un orden, no están numeradas, solo son 5. También se pueden repetir varias veces, no es que ya pasé por la etapa del enojo y ya le pongo palomita y ya no la vuelvo a pasar, a lo mejor en 6, 7, 8 meses, pues se repite, ¿no? Entonces hay que entender que no, ni son por orden y que se pueden repetir. Es importante entender que no tenemos que pasar por las 5 etapas. Recuerda que cada persona es única y pasa de diferente manera estas etapas. Entonces, las etapas, uno es el miedo y negociación, la otra es el enojo, miedo y negación. La otra es el enojo, la otra es la negación, la otra es la depresión. Y bueno, finalmente llegamos a la... Entonces, bueno, ya que les digo cuáles son las 5, vamos a empezar a hablar de la negación. Esta etapa ocurre de una pérdida. Entonces tiene un familiar enfermo, ¿no? O después de que haya muerto una querida. Busca una tregua temporal para iniciar el regreso de un ser querido de la pérdida sufrida. Ocupamos promesas que implican cambios de hábito o de pensamiento. Utilizamos un mecanismo de defensa para protegernos del dolor por el que estamos pasando. Se tiene el anhelo de regresar a la vida, en donde no habíamos pasado por esa pérdida, por lo cual estamos sufriendo. Se tiene la intención de volver el tiempo atrás, para poder así modificar lo que no se hizo, por haber perdido ese tiempo o evitado una enfermedad, evitar el accidente, no haber estado en el momento en el que pasó el accidente. Es muy común que utilicemos las super preguntas que nos hacemos los seres humanos que no sirven para nada, que es el hubiera, famosísimo hubiera. ¿Qué hubiera sucedido si no hubiera hecho tal cosa? ¿Qué hubiera sucedido si no hubiera ido? ¿Qué hubiera sucedido si lo hubiera llevado al doctor? ¿Por qué les digo que el hubiera no sirve para nada? Porque el ser humano, al momento en que hace una acción, estamos siempre pensando en qué es la mejor posibilidad que podemos hacer en ese momento. O sea, por lógica vamos a reaccionar para hacer lo mejor que pudimos. Entonces, no nos preguntemos qué hubiera pasado, porque a lo mejor las cosas hubieran salido igual o peor. Simplemente dejemos ese hubiera y decidamos que hicimos lo que creímos correcto en ese momento. Generalmente esta fase de duelo es la más breve de todas las etapas, ya que se trata de utilizar un esfuerzo para encontrar alguna manera de aliviar el dolor. Las personas en duelo suelen relatar una y otra vez lo sucedido, buscando el más mínimo detalle. Debemos entender, y como les repito, ser empáticos, de que la repetición de esa historia es la manera de aceptar la pérdida que se tuvo. Sí, ya sé que me platicaste 25 veces cómo fue el choque, que si estaba así, y que si el espejo, y que si la playera. Sí, ya lo sé, ¿no? A lo mejor muchas veces cuando no estamos en la pérdida, como al ser unos terceros, decimos, híjole, ya me cansó otra vez la historia, ¿no? Como diría mi abuelita, ahí va Petra con calentura otra vez. Es una parte importante, tenemos que entenderlo, es una parte de platicarlo y ya me acordé de otro detalle y te lo vuelvo a platicar. Esto simplemente es con la finalidad de que yo entienda y acepte que estoy teniendo una pérdida. En resumen, en esta etapa la persona se niega a creer nada, actuando como si yo hubiera pasado la pérdida.
En la otra etapa, que es el enojo y la ira, una de las cosas que más dificultan la elaboración del duelo es la ira. ¿Por qué? Pues porque estamos buscando algún culpable de lo que pasó y buscamos en quién descargar nuestra frustración, y la rabia que nos produce nuestra pérdida. Cuando la pérdida es la muerte de un ser querido, la persona empieza a sentir ira porque percibe un abandono por parte del fallecido. Por lo general, no somos capaces de expresar estos sentimientos porque nos da pena decir que estamos enojados con la persona que murió o está enferma. En verdad, es válido estar enojado con la persona que ya no está con nosotros, nos dejó un vacío, nos dejó tristeza, nos dejó angustia. Y no es malo, o sea, siempre en toda su vida hay una bajada. Hoy puedo estar muy enojada y con el tiempo ese enojo empezará a bajar. Se vale. Y la verdad es que también es sano enojarse con esa persona. No, tengo un paciente que falleció su papá y me dice, es que mi papá me abandonó. Estoy muy enojada con mi papá porque me abandonó. Sí, está muy enojada y le dije, no, no te abandonó. Abandonar es que yo tome una decisión de irme, agarrar mis cosas, salirme y no regresar y no saber de ti. Él no tomó esa decisión. Simplemente se murió. Entonces pensemos que muchas veces ponemos adjetivos que no son. Y se sentó y me dijo, sí, tienes toda la razón, mi papá nunca me hubiera abandonado. Mi papá simplemente murió y fue algo que él no decidió. Entonces, dejemos de enojarnos con ellos. En verdad, no estamos haciendo un pecado, ni él se está sintiendo más mal, simplemente es una etapa. En esta etapa hay que hablar y hay que reconocerla, hay que expresarla. Una parte fundamental para resolver el duelo es expresar lo que sentimos, es entender que uno tiene derecho a tener dolor, es entender que uno tiene derecho a estar enojado, uno tiene derecho a estar triste, es entender que uno tiene derecho simplemente a sentir, a estar deprimido, porque si uno no lo entiende, entonces no podemos vivir, no lo podemos sentir, no podemos elaborarlo. Y si no podemos hacer esto, entonces no lo podemos trabajar. La etapa de la rabia en la elaboración del duelo es una de las más difíciles. Y es muchísimo más fácil cuando nos damos el permiso de entender lo que sentimos, platicarlo y no pasa nada. Yo me acuerdo que cuando falleció mi papá me decían mis hijos, pero ¿estás triste? Y mi primera reacción era limpiarme las lágrimas y decir, no, todo está bien. Hasta que entendí que era muchísimo más fácil, ¿no? Cuando tomé mi curso y encontré un maravilloso maestro que me dijo, si tú no te entiendes y no te das permiso, ¿cómo quieres que tus hijos y las demás personas se entiendan y se den permiso? Y la siguiente vez que me dijeron, ¿estás triste? Simplemente dije, sí, estoy muy triste, estoy muy enojada y tengo muchas ganas de llorar. ¿Pero por qué? Pues porque perdí a mi papá. Tan sencillo como que lo perdí y ahorita estoy triste. Y lo fueron entendiendo y era una parte normal de, ok, sí, yo también estoy triste, mamá. Ok. Entonces, en verdad, démonos esa oportunidad de aprender a vivir y no tratar nada más de sobrevivir y decirme, dejo aquí al ladito ahorita mi tristeza y mi enojo y bueno, sigo haciendo mi vida y no pasa nada. Ellos no se van a ir. Mientras uno no los trabaje, no se van a ir. Y les repito, si no los, es como una fórmula matemática. En el momento en que yo me doy permiso, los entiendo y conecto con ellos, y entonces puedo entenderlos, hacer un proceso y entonces ya voy a poder trabajar.
Bueno, la siguiente etapa es la negociación o conciliación. Bueno, ¿de qué trata esta etapa? Las personas que estamos dolientes por un ser querido o cualquier otra pérdida, nos damos cuenta de que ya no está a nuestro lado. Y vamos a aceptar un poco la pérdida, nos guste o no. Esa es nuestra realidad. Es adaptarnos a una vida cotidiana sin la persona o con la situación que estamos viviendo. Esta etapa nos puede confundir, ya que podemos pensar en que es un intercambio con Dios, con la vida, con el universo. Como ya no podemos con la negación y con la ira, entonces tratamos de empezar a negociar. Es una búsqueda de dejar de sufrir, de ya no sentir ese dolor. Negociamos en una parte de nuestra mente para confundirla y creer que lo que pasó puede cambiar o que hay alguna otra alternativa. Y ahí es cuando se crea la confusión y tratamos de hacer un intercambio ilógico completamente con la vida. Todo esto es de manera, por supuesto, inconsciente y negociamos con la vida porque no queremos volver a pasar por esto, volver a sentir esto. Y por lo general negociamos con nuestros hábitos, como por ejemplo, bueno, si en alguna situación que un familiar está enfermo, podemos decir, bueno, Diosito, ayúdalo a que se cure y ya voy a comer sano, ya voy a hacer ejercicio, voy a dejar de fumar. Y entonces, como no me estoy portando bien y estoy cambiando el por qué, ¿no? Creo que ya no va a pasar esa pérdida o se va a poder solucionar esta pérdida. Le digo a Dios, a la vida o al universo, que como estoy haciendo los cambios y me estoy portando bien, me tratará de recompensar, ¿no? Y me ayudará a cambiar la pérdida. Esto tampoco pasa. Cambiamos nuestros hábitos porque creemos que es lo mejor. La negociación no es vida. No te doy, pero tú me quitas. O sea, simplemente pasó y debemos de aceptar que pasó y trabajar en eso. Pero bueno, es una etapa normal de los seres humanos en la cual tratamos de ayudar de manera ilógica a que mejoren los sentimientos y que sea más fácil llevar el duelo. Tenemos que aceptar cuál es la realidad de lo que está sucediendo. Y aunque sienta un dolor inmenso y estemos vulnerables y lastimados, hay que avanzar de una manera sana y positiva en la vida. Todos los cambios que hagamos será para estar mejor nosotros y nuestros seres queridos, no por hacer un trueque con Dios, con la vida o con el universo. Siempre hay que recordar que las negociaciones son con nosotros mismos para encontrar la paz y el amor con la vida. Bueno, la siguiente etapa es la depresión. Por supuesto, esta es la etapa, yo creo que la más fuerte, ya que cuando hablamos de depresión, lo primero que se viene a nuestra mente es tristeza, dolor, angustia, coraje, odio, y no nos gustan esos sentimientos. Pero tenemos que entender que en el duelo contienen varias emociones y tenemos que reaccionar ante estas. El ser humano está compuesto de varias partes, que es nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, que se le conoce como nous. Estas tres partes que conforman nuestro cuerpo están tan dolidas a causa de la pérdida. Lo que hace la depresión es consumir tu cuerpo y atraparlo. La depresión te jala y te lleva hasta el fondo. Es una etapa muy difícil y a veces no nos damos cuenta de que estamos en depresión porque tratamos de salir adelante, tratamos de sobrevivir. Debemos de entender que una cosa es sobrevivir y una cosa muy diferente es vivir. Si yo no trabajo, si yo no trato de estar en paz
y feliz conmigo mismo, así se van a repetir todos los días y solo estoy sobreviviendo. Sí, hay un dolor y es un dolor muy fuerte, pero si trato de trabajar en él, si trato de estar tranquila conmigo, si trato de ser amiga, si trato de ser empática conmigo mismo, esto significa aceptar mis sentimientos, sean agradables o no, voy a poder modificar y entonces voy a aprender a volver a vivir. Tienes que aprender a perdonar, a hacer y buscar cosas que te den paz, que te hagan sentir mejor. Eso es muy importante. En esta etapa el doliente trae al presente los sentimientos de vacío y profundo dolor y siente un agotamiento, en verdad, tanto físico como mental. El sentirse importante, irritable, toma un papel importante, ya que en esta etapa uno se enfrenta a la parte de que se da cuenta que la pérdida ya es irreversible. En las otras dos que hablábamos todavía teníamos como el, bueno, voy a negociar, bueno, se puede cambiar, bueno, ¿no? En esta etapa hay muchísimo más dolor porque nos dimos cuenta de que ya no su mirada y encontrándose con un inmenso. En este no es un signo de enfermedad mental, sino una respuesta normal y temporal frente a una pérdida. Se pregunta repetidas veces si tiene algún sentido continuar en la vida de esta manera. Y todos nos preguntamos lo mismo. Y yo creo que sí tiene sentido. Tenemos todavía muchísimas cosas que hacer. Se va a quitar. No vamos a permanecer así. O sea, debemos de entender que en este momento, si estamos sufriendo una pérdida y estamos pasando por lo consiguiente con un duelo, creemos que todo es oscuro y que no hay más allá. O sea, ya el camino sigue gris, feo y espinoso. En verdad, les prometo que esa parte sí no es cierto. Si trabajamos y aceptamos, verán que solo es un cachito de camino y así es la vida. No siempre vamos a tener ese camino soleado, con flores y pasto verde. Tenemos baches y debemos de aprender a trabajar con ellos, debemos de estar con ellos, pero luego salimos a un mejor lugar. Hay que entender que el doliente busca expresar su dolor en esta etapa, por lo que es súper, súper, súper importante escucharlo y tener contención hacia él. Así como también tener respeto en sus momentos de soledad. Es importante cuando dicen, híjole, es que muchas gracias, pero ahorita lo que quiero es estar solo, también está bien. Todos tenemos 5 minutos de decir, híjole, quiero estar solo, quiero pensar, quiero tranquilizarme, o simplemente no quiero hacer nada. Recordemos que lo que estamos pasando es bastante difícil y que muchas veces nuestra mente está cansada. ¿Cómo podemos tener una contención con esa persona? Solo saber que estamos ahí. No muchas veces, pero le hablo y ¿qué digo? Aprendamos que muchas veces no tenemos por qué decir nada. Solo háblale y dile cómo estás, te quiero, estoy aquí para ti para cuando necesites. Simplemente escucharte. Uno cree que a veces la plática, ¿no?, es lo mejor que pueda pasar. Y a lo mejor en ese momento la persona no necesita una plática. Solo necesita saber que tiene a alguien que lo está apoyando, que te quiere, y simplemente escúchalo. En algún momento a lo mejor sí te dirá, oye, ya quiero platicar de la situación. Bueno, y la quinta etapa es la aceptación. Esta etapa no significa que estamos de acuerdo con la pérdida que hemos pasado, sino que entendemos que la pérdida
siempre será parte de nuestra vida. Nos permite reflexionar sobre el sentido de la vida, así como la que queremos hacer a partir de este momento. Empezamos a pensar que todo va a estar bien y que hay una luz en nuestra vida. Empezamos a aprender a convivir con esta pérdida y crecer a través del conocimiento de nuestros sentimientos. Empezamos a depositar nuestra energía en amistades, en nuestros familiares, en nosotros mismos. Y así podemos abrir un abanico de posibilidades. Empezamos a gozar nuestra vida diaria y a llenar rutinas sin estar pendientes y pensando en la pérdida. Entendemos que las cosas malas le suceden a la gente buena, pero que la gente mala también le suceden. Entendemos que la pérdida que tuvimos no es un castigo, simplemente es parte de la vida. Siempre es importante respetar los sentimientos del doliente, sin presionarlo, para que tenga una recuperación más rápida. Aquí es donde hacemos las paces con nosotros, con nuestra pérdida. Y empezamos a entender que tenemos una oportunidad de vivir a pesar de lo sufrido. ¿Y qué creen? Terminé las 5 etapas y no me pasé de mi tiempo. No, pues excelente y sobre todo muy claro, muy puntual tu concepto. Y además déjame decirte que, eh, pues sí, en un momento dado cuando abres y tocas fibras, cuando estabas narrando el comentario de tu señor padre, pues se te cristalizaron los ojos a punto de derramar la lágrima. Y eso pues habla de muchas cosas porque pues en cierta forma sí tienes que aprender a manejar lo positivo, lo negativo, lo sentimental, lo que te abruma, te aqueja y te puede llegar a dañar. Y para eso es este tipo de conversaciones realmente con personas que si bien saben abrir una puerta, tienen 20.000 opciones para cerrarla y no ser una opción donde tratas de ayudar a alguien y lejos de hacerlo, lo perjudicas y lo dejas peor que como estaba. Sí, ayer, bueno, la semana pasada le dijiste a Pati algo bien importante, ¿no? Que había sufrido muchísimas pérdidas y que debía de tratarlas con alguien que supiera del tema. La verdad es que siempre terminamos hablando con el vecino, con el amigo o con el compadre. Y la verdad es que a veces él ni siquiera tiene ni la idea de qué, y lo más que te va a decir es, échale ganas, ¿no? No estés triste porque entonces tu familiar que falleció va a estar triste. Y en verdad eso no implica que te ayude en lo más mínimo a tu proceso de duelo. Claro. Pues muy bien. Entonces, como a Patti y como a ustedes y a todo el auditorio, y todas las semanas lo digo, el día que necesiten, el día que quieran platicar con alguien, yo con muchísimo gusto estoy aquí para ayudarlos, para tenerlos. Mi celular es el 55 91 99 46 64 y una explicación de las etapas que lo trato de hacer como lo más sencillo posible para no enredarlos, les haya servido un poquito y quien esté sufriendo ahorita un duelo encuentre un poquito de paz. Perfecto. Y sobre todo, Eury Casares nos va a acompañar el día 24 en el tercer maratón Win-Win, donde nos va a dar una ponencia sobre el duelo por COVID. Es un tema relevante, de alta importancia y para muchos radioescuchas, eh, no tocable, encriptado, con temor, no lo necesito, existe la famosa negación anticipada. Y bueno, pues toda una institución el día 24 de marzo, a partir de las 9 de la mañana va a estar el maratón y ahí parte de la plática de valor se suma Eury Casares con los conceptos y preceptos de tanatología. Agradecemos tu tiempo y tu participación. Igualmente, les mando un beso, excelente día. Enrique, porfa, haz tu tarea. Pues sí fue mi tarea, David el que no, o sea, me dices mi tarea cuando yo eso lo tomo como algo espiritual. Eso es todo.
Pues muy bien, señores, son las 11 de la mañana, es hora de dar Gracias.